Dios te bendiga y Dios te guarde. Sea el Dios Todopoderoso en esta mañana, glorificándose en tu vida, en tu casa, en tu ministerio, en el nombre de Jesús de Nazaret. Les doy la bienvenida a esta cápsula de poder y de fe, donde usted tiene una palabra que va a recibir de parte del Señor para su espíritu. El día de hoy será a través del tema la iglesia primitiva. Y la palabra de Dios que vamos a leer está en el capítulo 9 del libro de los Hechos, a la altura del verso 34. Dice aquí en el nombre de Jesús: y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Voy a tomar este texto para enfocarme en la unción, el poder, la autoridad con la que caminaba la iglesia primitiva. Vemos aquí a Pedro, el primer líder de la iglesia de aquel tiempo, de la iglesia primitiva, la primera iglesia que Cristo fundó, de hecho la única iglesia que Cristo fundó y que posteriormente fue creciendo con el tiempo y extendiéndose hacia los pueblos cercanos, conquistando todo el mundo conocido en aquella época. Vemos aquí a Pedro que entra en la casa de un siervo de Dios, de Eneas. Eneas tenía 8 años ya paralítico, en cama, dice la palabra del Señor. Y solamente este hombre de Dios entró en aquel lugar y declaró la palabra: Eneas, Jesucristo te sana. Y dice que este hombre se levantó y después de 8 años siendo paralítico, se levanta este hombre y simple y llanamente camina por la palabra que declaró el hombre de Dios, diciendo: Jesucristo te sana. Hermanos, cuando vemos la historia de los apóstoles, la historia de los discípulos, de los primeros discípulos de Jesús, en el libro de los Hechos completo, que recoge 30 años de la vida apostólica, 30 años de la vida discipular, del gozo y del poder del Espíritu Santo de Dios. Vemos a un Felipe entrando a Samaria y conquistando toda Samaria. Aún los brujos se convirtieron a Dios por causa de la unción de Felipe. Vemos cómo los apóstoles imponían las manos sobre los creyentes y estos recibían el bautismo del Espíritu Santo. Vemos a Pedro entrando en casa de Eneas y sanando a Eneas. Vemos a Pedro entrando a casa de Tabita, la que era llamada Dorcas, y cómo Dorcas es resucitada por la palabra, por el poder, por la unción que portaba Pedro, el siervo de Jesucristo. Vemos a los discípulos siendo perseguidos por los hombres, pero no para destruirlos, sino para ser sanados por ellos, porque en ellos había poder, había autoridad. Y es lo que en este momento quiero decirte. ¿Qué es lo que está pasando con la iglesia el día de hoy? La iglesia en el tiempo moderno, en el tiempo contemporáneo en el que estamos viviendo, lamentablemente es una iglesia que carece de poder, es una iglesia que carece de autoridad. Vemos hombres endemoniados, hombres poseídos, burlándose de los hombres de Dios en los altares porque estos carecen de poder. ¿Y qué es lo que está pasando, mis hermanos? Que hemos olvidado a la persona del Espíritu Santo. Hemos olvidado que esa iglesia primitiva, antes de salir a predicar, esperó en el aposento alto durante 10 días en ayuno y oración, esperando la promesa del Padre, del cual él dijo: vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo y fuego de aquí a no mucho tiempo. Y es eso lo que carece la iglesia de este tiempo. La iglesia es muy emocional, la iglesia es muy volátil, la iglesia es muy está como las olas del mar, que va y viene y se monta en las modas del tiempo, en las modas de la contemporaneidad, y lamentablemente ha perdido poder, ha perdido autoridad, porque la iglesia dejó de creer, la iglesia dejó de orar, la iglesia dejó de buscar a Dios. Y por eso te dejo esta palabra en esta mañana, porque quiero que entiendan que cuando hablo de iglesia primitiva no me refiero a los dogmas que hemos recibido de nuestros antiguos, sino a la palabra de Dios que Jesús dejó allí establecida: y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Si usted quiere caminar bajo la unción, bajo el fuego de Dios, tiene que volver a lo que la iglesia primitiva practicaba, y era la oración, el ayuno, la búsqueda de Dios constantemente, y sobre todo la llenura del Espíritu Santo, para lograr el discernimiento, para lograr el poder, la autoridad de no solamente de echar fuera demonios, sino también para vencer el pecado. Porque vemos que esa iglesia, una vez empieza a caminar, venció el pecado sobre ellos, y no lo hizo con fuerza humana, sino que lo hizo con el poder del Espíritu Santo de Dios. Echaba fuera las enfermedades, echaba fuera los demonios, y no había forma de que la iglesia no avanzara, porque la iglesia estaba llena del poder del Espíritu Santo. Si quieres volver a ese tiempo de lo que la iglesia primitiva manifestaba y manifestó, y cómo la iglesia primitiva se extendió de esquina a esquina en aquel tiempo en el mundo conocido, pues fue precisamente por el poder del Espíritu Santo que imperaba en ella. Si tú quieres volver a ese caminar, tenemos que volver a llenarnos del Espíritu Santo de Dios. Y es lo que quiero que entendamos, iglesia, en esta mañana. Usted que me escucha, si no es cristiano, vaya a una iglesia donde haya poder del Espíritu Santo de Dios manifestándose, liberando, sanando y salvando a las personas por la manifestación de Dios a través del Espíritu de Dios en cada hombre o mujer de Dios. Así que te bendigo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret y espero que tengas un día bajo la presencia y la gracia del Señor. Amén.